El domingo 4 de junio, la erupción del volcán de fuego tomó por sorpresa a miles de familias que quedaron soterradas por el flujo piroclástico. Un grupo de rescatistas inició la búsqueda de las víctimas. Posteriormente se incorporaron más rescatistas nacionales e internacionales. El destacado periodista, escritor y estratega de vida Ismael Cala visitó nuestro país y nos proporcionó una entrevista. Bienvenido. ¿Cuál es el mensaje que llevó usted a través de estas pláticas motivacionales a los rescatistas? Pues un mensaje, Karen, de resiliencia, un mensaje de gratitud en primer lugar, porque siento que muchas de estas personas hacen su deber, pero en situaciones extraordinarias como estas dan la milla extra. Las horas, yo conversaba con muchos de los del ejército y me decía, aquí había que recordarle a los compañeros, a los soldados, que ya la hora de almuerzo pasó, porque estaban imbuidos en esa labor de rescate y no importaba la comida y las horas de trabajo. Y yo creo que cuando la gente siente que más allá de su deber, su sentido de compasión, de humanidad, se reconoce con una palabra de gracias. Allí habían 3 o 4 cuerpos uniformados unidos, porque estaban los bomberos, pero los bomberos municipales y los bomberos voluntarios. Estaba la policía, estaba el ejército. Donde hay uniformes hay jerarquías, donde hay jerarquías hay egos, donde hay egos hay fricción, quién manda más, quién manda aquí, de dónde es este territorio. Y ver que ellos pudieron sobrepasar en ese momento, ¿verdad?, de desastre, todas estas estructuras y trabajar en equipo y trabajar unidos y desarrollar esa logística muy compleja en una zona como la del desastre del volcán es admirable. Y siento que cuando uno agradece, las personas se empoderan más. Y el segundo mensaje fue un mensaje de resiliencia, porque después que tú vives algo como esto, obvio que te queda dentro una sensación de un trauma. ¿Qué hago con esta imagen? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo sigo adelante sin que este dolor se convierta en una emoción estancada de tristeza, de impotencia, de desesperanza? Entonces, esas cosas hay que trabajarlas. Eso se llama inteligencia emocional, es lo que he venido haciendo por muchos años. Y la verdad que funcionó. Hicimos una meditación y fue romper el mito de que el mindfulness o la meditación tiene algo que ver con alguna práctica religiosa. No tiene que ver con ninguna de las religiones que alguien profese, es algo científico. Es una alineación entre el cerebro y el corazón y sus ondas y su frecuencia, que por cierto, la frecuencia de coherencia es de 0.1 hercios. Ver a estos soldados, ver a estos bomberos, ver a estos policías con los ojos cerrados, respirando a conciencia para calmar un estado de estrés o de ansiedad y lograr bienestar, fue una maravillosa fotografía. Gracias. ¿Y qué le pareció la respuesta de la sociedad guatemalteca hacia los afectados? Yo lo viví hoy, bajando de la zona 0 en San Miguel Los Lotes. Se estacionó casi que saltándose por encima el cruce del ejército que impide el paso a zona 0, pero les dejaron entrar. Llegó una camioneta con una señora y 2 hombres con sándwiches y refrigerios. Y yo me acerqué y le pregunté, ¿usted dónde vive? Y ella me decía, yo vivo acá en Escuintla. Y vengo porque sé que hay personas todavía en las operaciones del rescate, que hay familias, que hay socorristas que a lo mejor no tienen pan y no tienen un refresco que tomarse. Y la señora empezó a llorar y dijo, porque eso es lo que somos en Guatemala y eso es lo que tenemos que ser, hermanos, y por eso. Y yo dije, qué impresionante que 20 días después todavía hay personas que se recuerdan que allí hay otros buscando sus seres queridos, o hay personas que están tratando y encontrando, ¿verdad?, cómo, bueno, pues darle término a esta situación, y van y llevan alimentos y llevan provisiones. Y eso es ya 20 días después. Durante los días después que este desastre ocurrió, yo les decía hoy a las personas que si bien los titulares fueron trágicos por todas las vidas perdidas, la compensación a nivel internacional de los milagros que ocurrían por la solidaridad del guatemalteco fue avasalladora. Y esa es la imagen de los chapines y de los ciudadanos de este país que debe salir y que debe resaltar. Es una imagen de compasión, de solidaridad, de hermandad. Al vivir esta experiencia con esta señora, usted estar en la zona 0, ¿qué percibió? Percibí que había sido el lugar más difícil que yo he visitado hasta ahora.
Yo he cubierto huracanes donde las personas han perdido sus casas y ha habido una que otra víctima mortal. No me ha tocado un huracán en mi cobertura periodística categoría 5, digamos, pero he vivido zonas de desastre. He visto de cerca y he narrado a través de noticieros en su momento, cuando era presentador de noticias, el desastre de la guerra. Y uno a veces cree que se hace distante de estas cosas cuando como periodista te toca narrarlas. Hoy yo no vine en función de periodista, vine en función de un ser humano que tiene una fundación, que es la Fundación Ismael Cala, y que nuestra fundación se dedica justamente a trabajar con niños y jóvenes. Pero en situaciones como estas es toda la familia quien sufre en una vulnerabilidad tras un desastre natural. Entonces sentí que la conversación con Eufemia ha sido la conversación más difícil que yo he tenido en mi vida con un ser humano. Porque ¿qué le puedes decir a alguien que ha perdido a 40 de sus seres queridos y queda ella viva? Y además a alguien que tuvo la intuición de decir, el volcán va a reventar, vámonos. Y su propia mamá le dijo, si es la decisión de Dios, hija, ¿qué podemos hacer? Y la hermana le decía, no, estás loca, no, ¿qué va a pasar? Muchos de ellos se confiaron de que en la historia reciente de este volcán, los cauces del desagüe de lava estaban del otro lado y no venían hacia este lado. Y en la confianza está el peligro. Luego me entero que hubo un mes y 15 días antes un simulacro justamente en la zona para saber cómo era el protocolo y cómo se hacía, y que muchas personas de esta comunidad invitadas en el simulacro decían, no, eso es una pérdida de tiempo, por aquí no pasaría. Entonces yo creo que es una lección. Es una lección para todos de la fragilidad de la vida, de lo imprevisible que es la vida, y sobre todo cuando estamos hablando de desastres naturales. ¿Quién puede mandar sobre la madre naturaleza? Bastante daño le hemos hecho nosotros los humanos al planeta Tierra, que ya los volcanes se comportan de una manera imprevisible, los mares, los cielos, los huracanes. Entonces seamos más conscientes de que con la naturaleza nadie puede. Es un control que se ha alterado por nuestra misma coexistencia no tan amorosa con nuestro planeta. Es cierto. ¿Y por qué es importante fomentar el espíritu de colaboración en las personas? Siento que el espíritu de colaboración entre las personas es lo que hace a un país resiliente, un país lleno de compasión y de amor. Yo hoy hablaba en esta charla la diferencia entre lástima, empatía y compasión. Lástima lastima. Lástima es cuando alguien ve algo en televisión y ve una historia y dice, ay, qué pena me da, ay, pobrecita, cómo lo debe estar pasando, lo siento mucho, y cambia el canal, o por lo menos se le olvidó. Empatía es un segundo nivel donde las personas en sus corazones sienten el dolor ajeno, pero lo sienten, literalmente. Pero la empatía, si no te mueve a la acción, ¿qué tú haces? Guardas dolor. Lloras porque lloró aquel, lloras porque lloró el otro, y estarías frente a una tragedia como esta con una nación en llanto, en ansiedad y en estrés, pero nadie tomando acción. Compasión, por el otro lado, es lo que surgió en Guatemala. Vi algo, siento el dolor y digo, ¿qué puedo hacer para aliviar ese dolor? Eso es compasión. No te quedas tú estancada en el dolor y en el llanto, sino que ese dolor de otro te moviliza a ti a una acción solidaria de hermandad para ayudar a aliviar ese dolor. Y eso fue lo que ocurrió aquí en Guatemala. Y ese es un símbolo que ustedes le han dado al mundo entero, no que se quede en el país. Entonces, ese es el espíritu que hay que rescatar de una tragedia como esta. Y como personas, ¿cómo podemos ser más conscientes a través de estas? El estado de conciencia es lo que garantiza que haya menos corrupción en un país, que la productividad económica se alce, que la desigualdad social se alivie, ¿verdad? Y se establezca por lo menos una distribución de la riqueza un poquito más equitativa, si bien nunca va a ser por igual para todos. Lamentablemente no creo que eso sea el caso de una sociedad a muy cercano futuro, pero por lo menos que uno tenga la conciencia de que quien tiene más puede dar más, y quien tiene menos de lo poco que tiene da, de todas maneras. Y siento que el estado de conciencia es lo que garantiza la paz en un país. Mira, siempre digo que los 3 grandes problemas raíces de cualquier calamidad social que estemos viviendo en el mundo son problemas de pobre estado de conciencia. Y son 3. Uno es el egoísmo, cuando solo me importo yo.
cuando solo en cualquier situación digo que gano yo aquí, los demás que se jodan, literalmente hablando. Eso es egoísmo. El segundo es avaricia. Es cuando muchos quieren tener demasiado sabiendo que hay tanta gente que necesita ser alimentada, que necesita vivienda digna y no les importa, porque quieren más para ellos. Y el tercero es apatía. Y es cuando la gente en una masa dice, más vale un mal conocido que un bueno por conocer, o sabes qué, nacimos así, así vamos a morir. Eso se llama desesperanza aprendida y es un cáncer en nuestras sociedades. Entonces al final estos tres problemas raíces son estados pobres de conciencia.